Hello, ¿cómo están? ¿Todos con sueño? ¿Todos queremos dormir la siesta? Bueno, vamos a continuar entonces donde nos habíamos quedado. Yo les dije que básicamente lo que les tenía que enseñar de renal ya lo hemos dado. Ahora, vamos a hacer un repaso de ciertas cuestiones que vi que el profe está preguntando, por ejemplo, en los orales, que obviamente para que ustedes no vayan a repasar otra vez el tema donde lo dimos, algunas informaciones las junté para que lo puedan estudiar mejor. Por ejemplo, un tema que vamos a estudiar ahora es acerca del ácido úrico. Si ustedes recuerdan, yo ya les enseñé, por ejemplo, que en la primera parte del túbulo proximal se reabsorbía ácido úrico y en la segunda mitad del túbulo proximal se secretaba. Y ya habíamos repasado, por ejemplo, qué pasaba con la aspirina en un paciente que tenía, por ejemplo, hiperuricemia o gota. Así que simplemente lo vamos a repasar para que ustedes no tengan que ir a estudiar esa parte. Entonces, una de las cosas que el profe ha preguntado, por ejemplo, en los orales, es los procesos tubulares que realiza el ácido úrico. Si ustedes recuerdan, junto con otros solutos, yo les mostré ácido úrico, así que lo único que voy a hacer acá es condensar la información acerca de ese ácido y nada más. Entonces, si ustedes recuerdan por Biocchi, el ácido úrico es el producto del metabolismo, o sea, es un desecho o es un metabolito de las purinas, las bases púricas, como la adenina y la guanina. Este ácido úrico se sintetiza en hígado, en músculo estriado esquelético y en intestino, y la enzima que lo sintetiza es la xantina oxidasa. ¿Cuáles son los valores normales de ácido úrico en sangre? La uricemia normal es de 2,5 a 6,5 miligramos por decilitro. ¿Y cuál es? O sea, ¿para qué sirve el ácido úrico en el organismo? Es un antioxidante plasmático. Recuerden que un antioxidante es aquel que disminuye la cantidad de radicales libres que podemos tener en plasma. Pero es un prooxidante intracelular, ¿no? Estimula la oxidación celular. Entonces, el tema es bastante sencillo. Como hago siempre, fíjense que acá les dibujé todos los túbulos renales. Les digo que esto es fácil, porque si se fijan, yo les conté que solamente en el túbulo contorneado proximal o se reabsorbía o se secretaba ácido úrico. Así que fíjense, les dibujé acá túbulo con el glomérulo, túbulo proximal, asa de Henle, túbulo distal y los túbulos colectores como hacemos siempre. Fíjense que el ácido úrico no va a tener problema para filtrarse en los glomérulos, porque no hay nada en la barrera de filtración que le impida. Así que vamos a suponer que tenemos esta uricemia, ¿ah? Tenemos este ácido úrico en sangre, que llega como siempre por la arteriola aferente, y ahí se filtra, sin problemas. Así que, fíjense, del 100% de ácido úrico que llega al túbulo proximal, fíjense que en la primera mitad del túbulo proximal se va a absorber el 99% de ese ácido úrico. Yo les había aclarado que eso que se absorbía iba a ir al intersticio de ese túbulo, no iba a pasar a sangre. ¿Por qué? Porque fíjense, entonces del 100% que se filtró, fíjense, 99% se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal en la primera mitad. Y el 1% restante pasa a la segunda mitad del túbulo proximal, que enseguida les repaso cuáles eran los mecanismos que usábamos para la reabsorción. Así que 99% se reabsorbió, 1% pasó a la segunda mitad del túbulo contorneado proximal, que en realidad, como yo ya les conté, no es contorneado, es más recto, pero no importa. ¿Qué dijimos la otra vez que pasaba en la segunda mitad del túbulo proximal? Recuerden que el ácido úrico es un anión orgánico, así que se secretaba en esta segunda mitad del túbulo proximal. Fíjense, se secreta un 49%. Fíjense, más el 1% que no se había reabsorbido, finalmente vamos a tener un 50% que va a ir hacia la tercera mitad del túbulo proximal. Fíjense que en el caso del ácido úrico, en vez de separar al túbulo proximal en dos partes, lo separamos en tres. La tercera parte, fíjense que se va a reabsorber un 40%, por los mismos mecanismos que vimos en la primera mitad.
Así que solo para el ácido úrico, fíjense cómo separamos al túbulo proximal en 3 porciones. En la tercera porción, fíjense, se reabsorbe un 40%. Así que, primera mitad, reabsorbemos 99, queda 1% que pasa a la segunda mitad. En la segunda mitad se secreta un 49%, más el 1% que no se había reabsorbido, me queda un 50% que pasa a la tercera mitad del túbulo proximal, a la tercera porción, y de ahí se reabsorbe un 40%. Por lo tanto, 10%, fíjense que en el resto de los túbulos no habíamos hablado de ácido úrico, así que ese 10% que pasa al asa de Henle va a pasar por túbulo distal, va a pasar por túbulos colectores, y finalmente es lo que se va a excretar. Así que, ¿cuánto va a ser la excreción de ácido úrico? 10% de la carga filtrada. Es lo que se va a eliminar por orina. ¿Ah? Lo mismo que está acá en el dibujito, les puse acá. Entonces, los procesos tubulares del ácido úrico se filtra un 100% en el glomérulo, de eso en la primera porción del proximal se reabsorbe 99%, en la segunda porción se secreta un 49%, y en la tercera porción se reabsorbe un 40%. En túbulo distal, colector cortical y colector medular no va a sufrir ningún tipo de cambio, y en la papila renal se va a excretar en un 10%. ¿No? Ahora, ¿qué es lo que ustedes ya saben de esto? Los mecanismos. Entonces, fíjense, lo mismo que yo les dibujé hace 2 o 3 clases atrás, ahora saqué los demás solutos porque no nos interesa, solo les puse ácido úrico. Si miran, cuando vimos el túbulo proximal, teníamos 18.000 solutos y ácido úrico también. Ahora solo para repasar puse esto. Entonces, fíjense, yo les dije que en la primera y ahora la tercera porción del túbulo proximal, dijimos que vamos a reabsorber ácido úrico. ¿De qué manera se reabsorbe? Como ya les había contado, fíjense que el ácido úrico en la membrana apical, en contacto con la luz, puede ingresar a la célula tubular en contratransporte con dicarboxilato. Recuerden que estas proteínas transportadoras pueden ser el OAT4 o el OAT10. Dijimos que OAT significa transportador de aniones orgánicos. Si en vez de OAT lo encuentran como TAO, es lo mismo pero en español. ¿Tá? Una vez que tenemos el ácido úrico dentro de la célula tubular, fíjense que iba a pasar hacia la sangre, se iba a reabsorber la sangre por difusión facilitada. Recuerden que a esta proteína la podemos llamar URAT-D1 o GLUT9, que tiene un nombre raro porque parece transportador de glucosa. ¿No? Otro mecanismo por el cual podíamos reabsorber el ácido úrico, recuerden que es por un contratransporte con monocarboxilato. En este caso, este transporte secundario de tipo contratransporte se va a llamar URAT1, que no es lo mismo que el URAT-B1, ¿no? Porque el URAT1 es transporte activo secundario y el URAT-B1 es difusión facilitada. ¿no? Tiene una B corta chiquitita que, bueno, hace que sea diferente. Recuerden, esto ya lo vimos, pero va a ocurrir en la primera y tercera porción del túbulo proximal. Lo que pasa es que cuando hablamos de este tema, dividimos al túbulo proximal en 2 mitades nada más, así que ahora lo aclaramos. Para el ácido úrico es así. Después, en la segunda porción del túbulo proximal, habíamos dicho, yo les había enseñado secreción de aniones orgánicos, vimos ácido paraminipúrico, y ácido úrico les puse aparte justamente a propósito. Así que fíjense, el ácido úrico, en la segunda mitad del túbulo proximal, desde la sangre, ingresa hacia la célula tubular mediante un contratransporte con dicarboxilato. Por ejemplo, puede ser alfa-cetoglutarato, un ejemplo de dicarboxilato. Recuerden que acá, estas proteínas transportadoras se llaman OAT1 o si no también OAT3, cualquiera de las dos. Una vez que tenemos al ácido úrico en la célula tubular, se va a secretar hacia la luz mediante transporte activo primario. Recuerden que a esta proteína la podemos llamar, puede ser una MRP4, esperen que hay un micrófono prendido, ahí está. Puede ser la MRP4, recuerden que eso significaba proteína multiresistente tipo 4, y también puede ser una BCRP2.
Recuerden que eso significaba proteína resistente o relacionada con el cáncer de mamas. Eso significaba BCRP2. ¿Está? Así que, a modo de repaso. Si se acuerdan, cuando yo les hablé del ácido úrico, les dije, la pregunta que el profe les podría hacer es ¿por qué a un paciente con hiperuricemia o gota no le tenemos que dar aspirina? Así que charlemos un poquito acerca de la hiperuricemia, un poquito por si el profe les pregunta, aunque esto es tema de Bioki, pero está en el apunte del profe. Así que yo le hice un resumen, como por si están en el oral, no quedan así como redes colgados del tema. Entonces, recuerden que la hiperuricemia es el aumento del ácido úrico por encima de 7 miligramos por decilitro. Fíjense que hasta 6,5, 7, más o menos era la uricemia normal. Así que mayor a 7 miligramos por decilitro ya se considera una hiperuricemia. Recuerden que no siempre los pacientes que tienen hiperuricemia van a tener gota, pero bueno, lo podrían tener. ¿Cuáles son las causas de que una persona tenga el ácido úrico muy alto? Que aumente la producción de ácido úrico. Por ejemplo, cuando una persona consume ciertos alimentos, como la carne. Mi abuela, por ejemplo, tenía hiperuricemia y ella no podía comer carne porque si no enseguida le empezaban a doler las articulaciones, por ejemplo. O sea que tenía gota ella. Entonces carne, vísceras como por ejemplo hígado, riñón, intestinos de los animales. Por ejemplo pescados, tomar alcohol. ¿Está? Pueden ser enfermedades que aumenten la destrucción celular. Y por eso, bueno, si se destruyen más urinas, se va a generar más ácido úrico, como por ejemplo la psoriasis, tumores de la sangre, por ejemplo, pueden ser síndromes mieloproliferativos o linfoproliferativos. Estoy hablando de, por ejemplo, mieloma múltiples, leucemias, ¿ah? A eso me estoy refiriendo, tipo cánceres de la sangre. O puede ser una disminución brusca de la masa muscular. Una persona, por ejemplo, que por algún motivo tenga atrofia muscular. Puede ser alguien que esté paralizado, ¿no es cierto? Una persona que está paralizada o postrada, mucho tiempo se va a empezar a atrofiar el músculo. Y puede ocasionar esto. O si no, puede ser que el ácido úrico se sintetice en cantidades normales, pero no se puede eliminar por la orina. No se ve acá por la luz, pero estoy hablando de insuficiencia renal. Acá en la luz no se ve, insuficiencia renal. Si el paciente no puede producir un buen flujo de orina, un buen volumen de orina, recuerden que no va a poder eliminar todos estos desechos, como el ácido úrico, la urea, la creatinina, y ahí entonces el ácido úrico se va a acumular en sangre y va a empezar a dañar al cuerpo. O si no también, algunos medicamentos impiden que se elimine ácido úrico por orina, como por ejemplo los diuréticos, el ácido acetil salicílico, que esta es la pregunta del profe, la aspirina, y la ciclosporina. Al profe le gusta preguntar aspirina generalmente. Entonces, ¿cuál podría ser la clínica que va a tener un paciente que tiene hiperuricemia? Puede ser que el paciente esté asintomático, o sea que simplemente al sacarle sangre, por otro motivo, nos damos cuenta que tiene el ácido úrico alto. Puede tener una nefrolitiasis, o sea, que se formen cálculos de urato, o sea, de ácido úrico. Muchas veces los cálculos de ácido úrico no se ven en la radiografía o en la ecografía, así que ese puede ser el problema. Los cálculos de calcio generalmente son los que se ven en una ecografía. Si son de ácido úrico, el paciente puede llegar a tener todos los síntomas, pero por ahí no se encuentra el cálculo. ¿No? O directamente puede tener gota, que es lo que ustedes ya estudiaron en bioquímica. Recuerden que la gota es un proceso inflamatorio agudo de las articulaciones. ¿Se acuerdan que son esos pacientes lo que es, al producirse la inflamación en las articulaciones, sobre todo de codos y de rodillas, y en las manos, en los dedos de las manos, hace que el paciente tenga rigidez articular? ¿No? Traten de diferenciar con segunda era. En segunda era nosotros vimos en hemostasia una enfermedad por déficit de factor 8, si ustedes se acuerdan es la hemofilia A, en donde se producía una hemartrosis, o sea, hemorragia en las articulaciones, que
desencadenaba un proceso inflamatorio en donde el paciente también le dolía. ¿Cuál es la diferencia? Que en una hemofilia A el paciente va a tener sangrados de otro tipo también, aparte. Este paciente no tiene ningún sangrado, sin embargo, tiene como rigidez en las articulaciones. ¿No? ¿Qué tratamiento le podemos realizar a este paciente? Le vamos a dar fármacos úrico-súricos. ¿Ah? ¿Qué sería fármacos úrico-súricos? Aquellos que produzcan eliminación de ácido úrico por la orina. Las drogas que se podrían acordar acá, aunque hasta ahora no vi nunca que el profe haya tomado, el Probenecid una vez tomó. ¿Ah? Entonces puede ser la benzbromarona, puede ser el Probenecid, que ese sí, me acuerdo que una vez el profe lo tomó, pero hace bastante, o la sulfimpirazona. Probenecid es el más conocido. El mecanismo de acción es inhibir al URAT1. Volvamos hacia atrás. Si se fijan, este es el URAT1. Entonces, si yo inhibo el URAT1, inhibo la reabsorción de ácido úrico en la primera y en la tercera porción del túbulo contorneado proximal. Así que, si se elimina ácido úrico por orina, por eso el paciente empieza a tener disminución del ácido úrico en sangre. A mí me pasaba que me solía confundir este fármaco que favorece la excreción de ácido úrico con la aspirina. Que la aspirina en realidad inhibe la secreción. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, fíjense, el URAT1 inhibe la reabsorción de ácido úrico, así que por eso se elimina por orina y por eso disminuye en sangre. ¿No? Pregunta ahora del profe, que por eso le estoy explicando este tema. ¿Por qué no le tengo que dar aspirina a un paciente con hiperuricemia o con gota? Esa siempre es la pregunta del profe. Entonces, la aspirina o ácido acetilsalicílico lo que hace es inhibir de manera competitiva al OAT1 y al OAT3, que muchas veces nos confundimos con el URAT1. Ese es el problema. Entonces, si yo inhibo el URAT1, fíjense, lo que estoy inhibiendo es la reabsorción de ácido úrico, o sea que eso le favorece al paciente. En cambio, si yo inhibo al OAT1 o al OAT3, estoy inhibiendo la secreción de ácido úrico y eso empeora al paciente. En el choice, la confusión está en que no nos acordamos si era el URAT1 o el OAT1 o OAT3. ¿Está? Así que, si yo inhibo el URAT1, mejora el paciente, porque eso es lo que hace el Probenecid, por ejemplo. En cambio, la aspirina ocupa el lugar del ácido úrico en estas proteínas transportadoras. Entonces, si en vez de ácido úrico, lo que se secreta es aspirina, el ácido úrico entonces va a empezar a aumentar en sangre. ¿Está? Por eso entonces no se le debe dar aspirina a un paciente. La aspirina ocupa el lugar del ácido úrico, compite por el transportador, fíjense, el cotransportador, ácido úrico dicarboxilato, se convertiría en un cotransportador de aspirina dicarboxilato. El ácido úrico, por lo tanto, no se va a poder secretar en la segunda porción del túbulo proximal, aumenta en sangre y ahí el paciente empeora, y si tenía gota, tiene más crisis de gota todavía, más dolor, más, ¿se acuerdan que de forma crónica teníamos los tofos gotosos? Así que, para un oral tienen acá el tema completito, pero pregunta de examen es siempre lo de la aspirina. Acuérdense, fármacos úricos inhiben al URAT1, y eso mejora al paciente, porque impide la reabsorción de ácido úrico. La aspirina, en cambio, inhibe al OAT1 o al OAT3, lo cual disminuye la secreción de ácido úrico, por eso se acumula en sangre. Fíjense que esto del transporte ya lo hemos dado, pero les condensé acá la información por las dudas, para que le peguen un repasito. ¿No? Ahora, y acá vienen las mayores preguntas de examen que el profe ha hecho en todos los orales. En recuperatorio y en el final. Personas que han rendido oral con los profes, la pregunta era, háblame del equilibrio del sodio, háblame del equilibrio del potasio, háblame del equilibrio del calcio, háblame del equilibrio del fosfato. O, si no decía equilibrio, decía, a ver, decime qué procesos tubulares realiza el sodio. Decime qué procesos tubulares realiza el potasio. Entonces, si ustedes se recuerdan,
Ya hemos visto todo esto. Lo que pasa es que lo vimos con un montón de sustancias más. Entonces, si el profe me pregunta específico, tranquilamente ustedes pueden ir a mirar los apuntes que ya vimos, los dibujos de reabsorción y secreción, y buscan. Bueno, por ejemplo, sodio en el túbulo proximal. Ah, tengo acá que se reabsorbe con aminoácidos, con glucosa, con galactosa. De cada tema, si ustedes van a mirar lo que ya dimos, tienen toda la información. Ahora vi que costaba estudiar así, ustedes por separado, a los otros chicos que ya les di clase, así que armamos más. Si solo me pregunta sodio, ya lo dimos, pero lo puse aparte como para que le peguen un repaso, porque vi que el profe recontra preguntó en el oral. ¿Está? Entonces, vamos a comenzar a repasar y agregar un par de cosas más en cuanto al sodio. Entonces, vamos a hablar del equilibrio del sodio, que es lo primero que les puse acá, un resumen en cuanto al balance corporal de sodio. Ustedes saben, y esto ya lo hemos estudiado desde el primer era, con cualquier soluto, para que un soluto se mantenga en cantidades normales en plasma, tiene que haber sí o sí un equilibrio entre la entrada y la salida de ese soluto. Recuerden que lo mismo pasa con el agua. Para no tener ni deshidratación ni sobrehidratación, el ingreso de agua al organismo tiene que estar en equilibrio con la salida de agua del organismo. Así que fíjense que la homeostasis del sodio es más o menos unos 120 a 140 miliequivalentes día. ¿Qué significa eso? No estoy diciendo los valores en sangre, estoy diciendo que si entra 120 a 100 miliequivalentes de sodio por día, tengo que perder la misma cantidad. 120 a 140, dice acá en la luz. Yo puse 120 como para poner un número, ¿está? Pero en realidad esa es la cantidad de sodio que yo voy a consumir y por lo tanto es lo que tengo que perder. Entonces, ¿cómo ingresa sodio al organismo? Con el consumo. Más o menos 120 miliequivalentes por día. Por lo tanto, es lo que voy a tener que perder también del cuerpo. ¿Mediante qué mecanismos yo puedo perder sodio del cuerpo? Lo más común es por la orina, donde perdemos más o menos unos 100 miliequivalentes por día a través de la orina, que ahora vamos a repasar todos los mecanismos. También podemos perder sodio, cloruro de sodio en realidad es, por el sudor, donde perdemos 10 a 15 miliequivalentes por día de sodio. Recuerden, es el sudor en una persona en reposo, ¿no? Por ejemplo, ahora, si yo estoy transpirando un poco, voy a perder en un día esa cantidad. Imagínense que si el paciente hace ejercicio, va a perder mucho más. Por ejemplo, por la materia fecal es por donde menos pierdo sodio, unos 5 a 10 miliequivalentes por día. Así que fíjense, la entrada, el consumo de sodio, si era de 120 miliequivalentes día, y la salida también tiene que ser de 120 miliequivalentes día. ¿Tá? Ahora, ¿cuáles son todos los procesos en cuanto al sodio que me resumen esto que yo les estoy contando? Les hice un esquemita donde fíjense acá. Es lo mismo, por ejemplo, vamos a hacer en endógeno con fosfocalcio. Vamos a ver el metabolismo del fosfato y del calcio y ahí vamos a hablar del equilibrio de estos iones. Entonces, fíjense, acá yo les puse, vieron que consumimos, como les dije recién, 120 miliequivalentes día de sodio. De esos 120 miliequivalentes que yo les estoy comentando, en el intestino delgado, en los enterocitos del intestino delgado, se absorben más o menos 110 miliequivalentes día. En el intestino grueso también, eso ya lo vamos a ver en digestivo, ¿sí? Pero en general, en el tubo digestivo, principalmente intestino delgado, se absorben de los 120 que yo consumí, se absorben más o menos 110 miliequivalentes días de sodio. Y 5 a 10 miliequivalentes los pierdo por las heces, que es lo que les comenté hace un rato, ¿ven? Así que acá tengo la entrada, y fíjense que por la materia fecal ya no absorbí, ¿tá? Ya no absorbí 5 a 10 miliequivalentes por día más o menos de sodio, ¿tá? Por otro lado, de lo que absorbo obviamente va a ir a la sangre, que más o menos tengo unos 2.450 miliequivalentes por día de sodio dando vueltas por sangre. Recuerden, no estoy hablando del sodio en sangre por litro, estoy hablando por día. ¿Ah? Ya sabemos que la natremia normal es de 135 a 145 miliequivalentes día, eso ya lo sabemos. Acá es por día, cuánto más o menos, perdón, acá por día no. Acá es cuánto tengo en total en toda la sangre. Perdón, borren eso. ¿Ah?
Así que, si mido por litro de sangre, tengo 135 a 145 miliequivalentes litros. Más o menos en general tengo 2450. ¿Tá? Perfecto. Entonces, ese sodio que nosotros tenemos en el líquido extracelular, tanto en el plasma como en el intersticio, lo podemos intercambiar con diferentes estructuras, como por ejemplo, puede ir ese sodio hacia las glándulas sudoríparas, y fíjense, por el sudor dijimos que íbamos a perder 10 a 15 miliequivalentes litros por día de sodio. También fíjense que vamos a hacer intercambio de sodio entre el intra y el extracelular para algunos procesos, como por ejemplo, potenciales de acción, contracciones musculares, ¿está? Acá no ponemos un número. ¿Por qué? Porque eso va a depender de las necesidades del organismo, ¿está? La cantidad de sodio que va al LIC y después que vuelve hacia el LIC, ¿está? En el LIC, más o menos, en total, borren otra vez el día acá que me confundí, tenemos más o menos 375 mil equivalentes de sodio en total en el LIC, ¿está? Ahora, ¿qué tipo de intercambio se va a producir entre el líquido extracelular y los riñones? Fíjense que en los riñones, en el glomérulo, se van a filtrar aproximadamente unos 25.500 miliequivalentes por día de sodio, de los cuales se va a reabsorber el 99%, fíjense. 25.400 se va a reabsorber y solamente 100 miliequivalentes día es lo que se va a explotar. Así que fíjense, todo lo que les conté acá en resumen lo tenemos acá constantemente siendo intercambiado entre diferentes órganos o diferentes compartimientos, ¿tá? Todo esto le tienen que contar al profe en el oral porque eso es lo que él quiere. Cuando les pide equilibrio de... Entonces, como les dije, siempre la entrada tiene que estar en equilibrio con la salida. Entonces, si la entrada y la salida de sodio no están en equilibrio, aparecen las alteraciones. Por ejemplo, ¿qué pasa si aumenta el ingreso de sodio al organismo? Vamos a poner un ejemplo. Si como mucho sodio, se supone que tengo que eliminarlo también. Si no lo elimino, si aumenta mucho el ingreso, vamos a decir que hay un balance positivo de sodio, ¿tá? Tengo sodio en exceso. A eso se refiere el profe con balance positivo. Causa de disminución de la salida de sodio. Pueden ser algunas de las enfermedades de la aldosterona, que yo les había contado. Por ejemplo, un síndrome con, entonces, causa de aumento del ingreso, dieta hipersódica, comer mucho sodio, ¿no es cierto? Causa de disminución del egreso, o sea, que no se pierda tanto sodio por orina. Podría ser una insuficiencia renal, ¿no? Puede ser, o algo que ustedes conocen, síndrome con. Recuerden que en el síndrome con había exceso de aldosterona, por lo tanto se reabsorbe mucho sodio, aumenta la reabsorción de sodio. Así que no se elimina tanto sodio por orina. Vuelvo a repetir. Causa de aumento del egreso, dieta hipersódica, con mucha sal. Causa de disminución del egreso puede ser un síndrome con un hiperaldosteronismo primario. Eso va a hacer que haya mucho sodio en el organismo, o sea, un balance positivo de sodio. A eso le vamos a llamar hipernatremia. ¿Está? Por otro lado, podemos tener disminución del ingreso. Disminución del ingreso puede ser una dieta hiposódica, con muy poco sodio, o con exceso de agua también puede ser. O poco sodio o exceso de agua. O puede haber un aumento de la pérdida de sodio por orina. Por ejemplo, una enfermedad de Addison, ustedes ya la conocen. Recuerden que en la enfermedad de Addison no hay aldosterona, por lo tanto, disminuye la reabsorción de sodio en los riñones. El sodio dijimos que se perdía por orina. Entonces, ¿qué pasa si no ingresa tanto sodio al cuerpo o si se pierde? Vamos a tener un balance negativo de sodio, o sea, bajo sodio en sangre, por lo tanto una hiponatremia. Entonces, recuerden que los valores normales de la natremia son de 135 a 145 miliequivalentes litros. Menor a 135, el paciente va a tener hiponatremia. Mayor a 145, hipernatremia. ¿Tá? Pregunta examen, entonces, como les dije.
O les pide equilibrio de sodio o les dice, háblame de los procesos tubulares del sodio. Si ustedes se acuerdan, ya vimos todo esto, pero con otros solutos. Ahora lo vamos a repasar. Incluso son los porcentajes que yo les conté cuando vimos concentración o dilución de orina. Así que, de vuelta, creo que es la tercera vez que vamos a repasar lo mismo. Entonces, si ustedes se acuerdan, en el túbulo proximal, dijimos que se reabsorbía 65% de sodio, ¿tá? Que es lo que hablamos en la clase anterior también. En el túbulo proximal, entonces ya vamos a repasar qué mecanismos, pero acá les puse 65% de sodio. Recuerden que el sodio se reabsorbía en cotransporte con aminoácidos, en cotransporte con dipéptidos y tripéptidos, en cotransporte con glucosa, y recuerden que ese era el SGLT2, en cotransporte con galactosa, ese también era el SGLT2, en contratransporte con protón, o por arrastre del disolvente, es decir, por vía paracelular, era llevado junto con otros iones con el agua. ¿Está? Ya vamos a repasar enseguida. Si nos vamos al asa descendente delgada de Henle, no se va a reabsorber nada de sodio. ¿Por qué? Porque recuerden que el asa descendente delgada de Henle era permeable al agua, pero impermeable a los solutos. Así que no se reabsorbe nada. Vamos al asa ascendente delgada de Henle. Tampoco se va a reabsorber sodio. Recuerden, el asa ascendente de Henle en general dijimos que era impermeable al agua, pero permeable a los solutos. Lo que pasa es que en el asa ascendente delgada dijimos que solo se secretaba urea y nada más. Si nos vamos al asa ascendente gruesa de Henle, ahí sí, vimos que había un 20% de sodio que se iba a reabsorber. Esto recuerden que es mediante el cotransportador sodio-potasio 2-cloro, también con un contratransporte con protones y también por la retrodifusión del potasio. ¿Se acuerdan que el potasio al hacer retrodifusión producía el potencial transepitelial luminal positivo? O sea, carga positiva en la luz que repelía a cationes como el sodio, el potasio, ¿tá? Muchos cationes a la vez. Recuerden que acá sí o sí necesitábamos la retrodifusión del potasio porque el asa ascendente es impermeable al agua, así que no podemos hacer arrastre del disolvente como lo hicimos en el túbulo proximal. Si nos vamos a la primera mitad del túbulo contorneado distal, dijimos que se reabsorbía el 5% de sodio. ¿Se acuerdan? Acá estoy hablando de la mácula densa. Dijimos, si la mácula densa reabsorbe el 5% de cloruro de sodio no pasa nada. Pero si reabsorbía menos del 5% se activaba. Si reabsorbía más del 5% se activa. En cuanto a la segunda mitad del túbulo contorneado distal y túbulo colector cortical, dijimos que también se reabsorbe el 5% de sodio mediante canal de sodio. Por primera vez yo les había contado que el sodio se reabsorbe solo y no necesitaba otra sustancia como en los túbulos anteriores. Y en el túbulo colector, recuerden que la célula donde se reabsorbía sodio era en la célula principal, ¿tá? Porque recuerden que en estos túbulos, distal y colector cortical, había células principales y células intercaladas. En la célula principal era donde se reabsorbía este sodio. Por último nos queda el túbulo colector medular, que yo les dije que reabsorbía el 5% de sodio. En realidad el profe pone entre el 3 y el 5, así que está perfecto, está bien. 3 a 5% también por un canal de sodio. Así que les hice un cuadrito de todo lo que ya estuvimos hablando. De todas maneras, para que no vayan al apunte de vuelta que ya dimos, les volví a hacer los mismos dibujos. Así que fíjense que es lo mismo que ya dimos. Profe, ¿qué porcentaje decían el de túbulo contorneado proximal? 65, acá, 65%. Ajá, gracias. De nada. Justo está la luz ahí, acá. 65%. Por eso cuando vimos concentración y dilución de orina dijimos que 65% de agua y 65% de sodio era lo que se reabsorbía. Perfecto, entonces. Así que, en resumen, ¿qué porcentaje de sodio se termina eliminando o excretando por orina? Menor al 1%. Eso es lo que llamamos excreción fraccional de sodio. ¿Se acuerdan que el otro día les enseñé entre comillas a calcular
mañana vamos a practicar algunos cálculos de los que les enseñé para que les quede más claro. Pero bueno, lo que nosotros calculamos, que es la excreción fraccional de sodio, se puede calcular, que es esto. ¿Cuánto sodio se termina excretando por la orina? Que eso representaría los 100 miliequivalentes por día que les dije acá. Es menos del 1% del sodio filtrado. En realidad, esto es la teoría, con un cálculo que el EFNA, excreción fraccional de sodio, lo podemos sacar. Nos sirve para evaluar si el paciente tiene insuficiencia renal, pero ya vamos a ir a ese tema. Otra pregunta que el profe quiere saber es, de todo este proceso tubular, todos estos procesos tubulares que tuvo el sodio, ¿cuáles son las hormonas que lo van a regular? Y ahí le pueden nombrar varias, ¿no es cierto? Por ejemplo, la angiotensina 2. La angiotensina 2 dijimos que aumentaba la reabsorción de sodio en el túbulo proximal y asa de Henle, por ejemplo. La aldosterona, dijimos que aumentaba la reabsorción de sodio en segunda mitad del túbulo distal y colector cortical. Los péptidos natriuréticos, auricular y cerebral, disminuían, por ejemplo, la reabsorción de sodio en la segunda mitad del distal y colector cortical. La urodilatina hacía lo mismo que los péptidos, ¿no es cierto? Disminuía la reabsorción de sodio en la segunda mitad del distal y colector cortical. Y hemos hablado que la guanilina y la uroguanilina actuaban disminuyendo la reabsorción de sodio en el túbulo proximal y en el túbulo distal. Perdón, en el proximal y el colector cortical. Así que fíjense, hormonas reguladoras de este proceso tubular de sodio hemos visto todas también. Eso es lo que el profe quiere, que empiecen a relacionar las cosas. Por eso les escribí esto, porque es como, ya lo di, pero hay como que enganchar. Así que, no se asusten, este dibujo ustedes ya lo han hecho antes. Lo que pasa es que hemos visto con un montón de cosas más. Si se fijan, en este dibujo cuando lo dimos agregué urea, agregué ácido úrico, que ahora no nos interesa. Así que solo estoy repasando el sodio nada más. Del dibujo que ya les hice la otra vez, saqué la parte que me interesa ahora. ¿Tá? Entonces, fíjense que acá estamos en una célula tubular del túbulo proximal. Como siempre, fíjense que a la derecha tenemos la luz, a la izquierda el capilar peritubular. Entonces, repasemos solo sodio. Como les dije hace un rato, en el túbulo proximal se reabsorbe un 65% de sodio. ¿Cuáles son los mecanismos? Cuando el profe les pide los mecanismos, le está pidiendo esto. En la membrana apical, si es reabsorción, en la membrana apical él quiere saber. Así que, si se fijan es lo que les puse acá. Todos los nombres que está acá son estos, los de la membrana apical. Obviamente, si le quieren explicar luego, lo de la membrana vasolateral está buenísimo. ¿Está? Entonces, por cuáles tipos de mecanismos se puede reabsorber el sodio? Fíjense que acá tenemos todos ejemplos de cotransporte, es decir, transporte activo secundario de tipo cotransporte. Tenemos cotransportador sodio aminoácido, cotransportador sodio dipéptido o sodio tripéptido. Tenemos el cotransportador sodio glucosa. Tenemos el cotransportador sodio galactosa. Recuerden que tanto al cotransportador sodio glucosa como al sodio galactosa, la proteína transportadora tiene nombre propio y se llama SGLT2. ¿Tá? Me van a decir, Emi, ¿por qué la fructosa no nombraste acá? Recuerden que la fructosa se reabsorbe por transporte pasivo, difusión facilitada, y no con sodio. Así que, como estamos repasando solo sodio, es lo que nombro. Si se fijan, todo ese sodio que se reabsorbía con glucosa, por ejemplo, ¿se acuerdan que arrastraba agua? Ejercía presión osmótica sobre el agua. Entonces, el agua, recuerden que usaba esta vía para reabsorberse, y al reabsorberse arrastraba con ella otros iones. Si se acuerdan, era sodio, potasio, calcio, magnesio y cloro. Usa el sodio nomás. Entonces, ¿qué mecanismo utiliza acá el sodio? Fíjense que el mecanismo que utiliza es arrastre del disolvente, como ya hemos dado. El agua lleva, como si fuera una ola, como le dije, llevando hojas o cualquier otra basura que hay en el agua,
el agua lleva, al reabsorberse por ósmosis, lleva solutos con ella por la vía paracelular, como pueden ver acá, por el espacio que hay entre dos células tubulares. Y después, fíjense acá, les puse el otro ejemplo. Otro mecanismo para la reabsorción de sodio es el contratransportador sodio-protón. El sodio se reabsorbe al mismo tiempo que el protón se secreta. ¿Se acuerdan que el protón venía del dióxido de carbono de la sangre? Habíamos hecho reacción de la anhidrasa carbónica y ahí salió protón, ¿no es cierto? Pero bueno, ahora no nos interesa. Una vez que el sodio ingresó a la célula tubular, ya sea por cotransporte o por contratransporte, se va a reabsorber hacia la sangre por una bomba de sodio-potasio ATPasa, es decir, transporte activo primario. ¿Tá? Así que este cuadrito entonces resume todos los transportes que yo les dije, y por si no se acuerdan, por eso, si van a repasar, cuando dimos reabsorción y secreción, está la misma explicación que acá, solo que teníamos, por ejemplo, les mostraba el sodio, y después de les mostraba cotransporte sodio-aminoácido, y de este lado les ponía cómo se reabsorbía el sodio, cómo se reabsorbía el aminoácido. ¿Tá? Ahora, solo sodio, porque así lo preguntó el profe en el oral. Si saben más completo, mejor, no hay problema. ¿No? Eso fue 65% de sodio en el túbulo contorneado proximal. Recordemos, asa descendente delgada de Henle, nos salteamos porque no se reabsorbe sodio. Asa ascendente delgada, tampoco, porque ahí solo se secreta urea. Así que pasamos al asa ascendente gruesa de Henle. En el asa ascendente gruesa de Henle, recuerden que íbamos a reabsorber un 20% de sodio mediante tres mecanismos, como pueden ver acá. Tenemos el cotransportador, sodio, potasio, 2-cloro, transporte activo secundario, de tipo cotransporte. Fíjense que una vez que el sodio se reabsorbe, pasa hacia la sangre mediante la bomba de sodio-potasio ATPasa. Otro mecanismo que podía hacer que se reabsorba sodio es por la retrodifusión del potasio. Les recuerdo un poquito nada más, por si no estamos claros con ese tema. Vieron que acá entró potasio por ambos lados. Nosotros habíamos dicho que parte de ese potasio, si ustedes recuerdan, 10% de potasio, qué feo, del potasio que entró acá entonces, recuerden, 10% del potasio iba a salir hacia la luz. Eso hacía que la luz, en realidad el exterior de la membrana, adquiera 8 milivoltios de carga positiva. ¿Tá? Esos 8 milivoltios de carga positiva, recuerden que iban a repeler al sodio, junto con otros cationes, como el potasio, el calcio y el magnesio, para que se reabsorban por vía paracelular. Esa carga positiva que había producido el potasio en el exterior de la membrana, recuerden que se llamaba PTP, es decir, potencial transepitelial luminal positivo, o tubular positivo, como ustedes quieran. ¿Tá? Así que, y ustedes me podrían decir, Hermi, pero ¿no estaría bueno hacer arrastre del disolvente acá también? Acuérdense que el asa ascendente de Henle es, impermeable al agua, pero permeable a los solutos, así que yo acá no voy a poder reabsorber agua para hacer arrastre del disolvente. Ese sería el problema, así que no me queda otra que el PTP repele al sodio con otros cationes y se reabsorba hacia la sangre. ¿Tá? A ver. Si voy a explicar al profe, dice Line, voy a decir que la luz está con más 8 milivoltios, no. El exterior de la membrana. En contacto con la luz sería mejor decirlo así. ¿Tá? Porque por ahí el profe, a lo mejor si le dicen la luz, él les va a decir, pero ¿la luz tiene carga positiva? Recuerden que, por las dudas, recordemos primero, por si el profe les pregunta, como dice Aline, ¿le digo la luz o la parte externa de la membrana en contacto con la luz? La parte externa, porque recuerden que los líquidos corporales no tienen carga debido a la ley de electroneutralidad. Recordemos por las dudas, si él les quiere cagar con esa pregunta, vamos a suponer que le dicen, bueno, ¿es la luz o el exterior de la membrana en contacto con la luz? El exterior de la membrana, porque, profe, los líquidos corporales no tienen carga por la ley de electroneutralidad. Recuerden que la ley de electroneutralidad que vimos en primera me dice que
tenemos en los líquidos corporales la misma cantidad de cationes y aniones, por eso se neutralizan entre sí. ¿Está? A ver. ¿Qué era PTP? Recuerden que PTP significaba potencial transepitelial luminal positivo. O sea, esa carga positiva que produjo el potasio, ese 10% de potasio cuando salió hacia la luz, ¿se acuerdan? ¿Ah? El potasio al salir hacia la luz le da carga positiva al exterior de la membrana. Esa carga positiva llamada PTP justamente era la que repele a cationes como el sodio, calcio, potasio y magnesio para que se reabsorban hacia la sangre. ¿Tá? Así que PTP es potencial transepitelial tubular o luminal, tubular, como le quieran llamar, positivo. ¿Tá? Así que esto está bueno, así, miran, si hay algo que no se van acordando, le van a repasar de vuelta, porque es como un pseudo repaso, bueno, repaso no tan repaso, porque el profe preguntó, increíble en los recuperatorios, la manera que tenía de preguntar esto. Si no les preguntaba el del sodio, iba al de potasio, o iba al del magnesio. Profe, ¿y ese potencial dentro de la célula tubular es el que hace que se reabsorba de vuelta a sangre? Fuera de la célula tubular, ¿se acuerdan? El 10% de potasio, dijimos, al salir a sangre, le da al exterior de la membrana carga positiva. Esa carga positiva repele cationes, porque carga positiva con carga positiva se repele, y eso hace que el sodio se reabsorba hacia la sangre. ¿Ah? No lo tenemos anotado acá porque solamente estamos hablando de sodio, pero recuerden que ya lo dimos. ¿Ah? Así que carga positiva del exterior de la membrana, producida por el potasio que retrodifundió, repele a cationes, como yo puse sodio nomás acá, ¿se acuerdan? Pero es sodio, potasio, calcio y magnesio, que se van a reabsorber, justamente como dijiste recién, por vía paracelular. Y ahí viene la pregunta que el profe les puede hacer. ¿Y por qué no usamos arrastre del disolvente acá? Sí, es fácil. El agua que lleve los solutos. Y bueno, profe, porque la asa ascendente gruesa del gel es impermeable al agua. Así que no puedo hacer arrastre del disolvente acá por vía paracelular. ¿Está? ¿Alguna duda más sobre ese tema? Perfecto. Buenísimo. Me está faltando un mecanismo más, que es el contratransporte sodio con protón. ¿Se acuerdan? Transporte activo secundario. El sodio se reabsorbe, ingresa a la célula tubular por este contratransporte y luego pasa sangre por la bomba de sodio-potasio ATPase. El protón, recuerden que salió del dióxido de carbono de la sangre. Así que recuerden que ahí hacíamos reacción de la anhidrasa carbónica, o teníamos un protón que se secreta hacia la luz, un bicarbonato que se reabsorbe hacia la sangre en contratransporte con cloro. Así que fíjense, lo hemos dado, pero para repaso les puse solo sodio. ¿Se acuerdan? A ver si tengo por acá. Era grande ese dibujo de túbulo proximal. ¿Saben que acá tengo las hojas? Túbulo proximal y asa de Henle eran un montón. Acá está. A ver, espérenme que pongo mi celu por acá, porque si no, por las dudas, si no se están acordando, lo repasamos, no hay problema. Dale el repasito. Ahí está. 2 segunditos. Ahí está. Y la luz. Perfecto. Perfecto. Entonces, 2 segundos, miramos esto por si no se acuerdan lo del PTP, que es como lo más importante de asa de Henle. Fíjense. Esto es, uy, me falta poco. Esto es lo que estudiamos el otro día. Ahora sí, ahora sí. Entonces, si recuerdan, pasa que está recontra rayado. Hola, hola, no le hagan caso a ese hola, estaba el otro día mirando, entonces fíjense acá.
del potasio que ingresó a la célula con el cotransportador sodio-potasio 2-cloro, el 90% del potasio se reabsorbía. Bueno, no importa. 10% de potasio, fíjense que por un canal de potasio, volvía a la luz de la célula tubular y le daba carga positiva al exterior de la membrana de la célula tubular en contacto con la luz. Esos 8 milivoltios de carga positiva es lo que se llamaba PTP, o sea, potencial transepitelial luminal positivo. Esa carga positiva, básicamente ese PTP, repele a cationes para que se reabsorban a sangre. Olvídense del hola, 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 estaba probando fibrones, ¿no? Así que estamos hablando del sodio, así que fíjense que es lo mismo, se repele. Lo hice más resumido, ¿ven? Porque el profesor no me está pidiendo sodio, pero lo ideal es que si les pregunta, por las dudas, sepan todo lo que ya estudiamos. Después, fíjense que también les hablé hace un ratito, acá tenemos entonces, con transporte, el segundo mecanismo es por retrodifusión del potasio por vía paracelular, y acá está el que les mostré por último, contratransportador sodio-protón. El sodio pasa sangre por la bomba, y el protón, recuerden que por la reacción de la anhidrasa carbónica vino de el dióxido de carbono. El protón se secretó, el bicarbonato es el que se reabsorbió en contratransporte con cloro. Así que fíjense, todo lo dimos, le hice bien resumido, por si solo me preguntas sodio. Ahora, en un ratito vamos a ver potasio y volveremos a repasar esto otra vez por el potasio, específicamente. Lo mismo acá. El potasio, podemos volver a repasar acá en un rato, les volví a escribir, pero por eso les digo, no se preocupen tanto que si estuvieron ya estudiando esto, es lo mismo, pero como para volver a recordar en la mente todo el quilombo que estuvimos dando. Porque vi que el profe estuvo jodido con ese tema. No jodido, el que le supo explicar, no hubo tanto drama en realidad. A ver, pero vi que preguntó mucho. Y es pregunta de bolillero de oral también, así que nos viene al pelo. En el oral también figura como tema de bolillero equilibrio del sodio, equilibrio del potasio, que vamos a dar ahora. El del calcio, el magnesio y el fosfato lo damos en endocrino, así que para el bolillero del oral yo le puse todo junto, por las dudas, tengo todo juntito para repasar, digamos. Que está copado. Perfecto. Eso era en cuanto a la asa ascendente gruesa de género. 20% de sodio, recuerden entonces que se reabsorbe por estos mecanismos, que fíjense, es lo mismo que les anoté acá en el cuadrito. O sea, o lo repasan en forma de cuadro o con los dibujitos, pero tienen como para darle un mega repaso. ¿Tá? Vamos a pasar a la primera mitad del túbulo contorneado distal. Estoy hablando de la mácula densa. ¿Se acuerdan que pasaba en la porción del túbulo distal que estaba entre las arteriolas aferente y eferente y que forma parte del aparato yuxtaglomerular? Recuerden entonces que en esta primera mitad del túbulo contorneado distal se va a reabsorber sodio mediante un mecanismo de cotransporte, ¿ah? Es decir, transporte activo secundario de tipo cotransporte con cloro, ¿ven? Se reabsorbe cloruro de sodio, se reabsorbe sal. ¿Cuánto se reabsorbía? Dijimos que era un 5%. Y por el lado vasolateral de mi célula de la mácula densa, el sodio se reabsorbe a sangre por la bomba de sodio-potasio ATPase. Recuerden ustedes, si la mácula densa reabsorbe 5% de sodio, no pasa nada, no se activa ningún feedback, porque reabsorbió el porcentaje que tenía que reabsorber. Si reabsorbe menos del 5% de sodio, recuerden que eso ocurría cuando estaba muy baja la presión arterial, por ejemplo, cuando estaba muy bajo el flujo sanguíneo sistémico, o cuando estaba baja la natremia. Se filtraba poco sodio y llegaba poco sodio acá a este túbulo. Entonces, si la mácula densa reabsorbía menos del 5% de sodio, recuerden que activaba dos mecanismos. Por un lado, recuerden que liberaba sustancias vasodilatadoras, como el óxido nítrico y la prostaglandina E2, que provocaban vasodilatación de la aferente para aumentar el filtro. Eso lo vimos en feedback túbulo glomerular. Lo estamos repasando para que mezclar todos los temas. ¿Qué pasa si la mácula densa reabsorbe más del 5% de sodio? Recuerden que eso solía ocurrir cuando está aumentada la presión arterial, cuando aumenta el flujo sanguíneo sistémico y cuando aumenta la natremia. ¿Se acuerdan que por cualquiera de esos motivos se filtraba mucho sodio y llegaba mucho sodio acá? Si la mácula densa reabsorbía más del 5% de sodio,
recuerden que ahí liberaba sustancias vasoconstrictoras, como son la adenosina y el ADP, que provocaban vasoconstricción de la aferente para disminuir el filtrado que estaba alto. Ah, y me faltó uno más. Si la mácula densa reabsorbe menos del 5% de cloruro de sodio, también desencadenaba el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Es decir, esta mácula densa enviaba una señal parácrina a las células yuxtaglomerulares para que liberen renina. ¿Okay? De esa manera podemos relacionar esto con filtración que hemos estudiado en otro momento. Así que este es el mecanismo. Eso estaba escrito en el apunte, profe, lo de adenosina y demás, cuando se reabsorbía de más y demás. ¿Está anotado en el apunte? Sí, sí, yo saqué de ahí, justamente. Dale, Sí. gracias, Lo del profe. sistema renina está en cualquier libro. Ahora lo de adenosina y eso lo saqué específicamente en su apunte, porque por ejemplo, yo no sabía que la mácula densa hacía eso. Me enteré básicamente porque vi que él explicaba en sus clases y está en sus apuntes, así que de ahí lo saqué. ¿Ah? Yo preguntaba Incluso, igual en las fotos que usted sube, si ahí anotó. sí, dimos todo ya, esto ya lo dimos todo, sí, exacto. Dale, dale. Lo del sistema renina, adenosina, ADP, todo eso óxido nítrico, lo dimos en regulación del filtrado, específicamente en feedback túbulo glomerular. Figuraba lo de la adenosina, ADP, óxido nítrico y prostaglandina, lo dimos como liberación de mediadores locales. Con ese título estaba, y el sistema renina figuraba con ese nombre. ¿Tá? Y todo estaba dentro de, título grande era regulación intrínseca del filtrado o autorregulación. Ahí lo hemos dado. ¿Tá? Perfecto. Nos queda por último. Fíjense que les puse todos juntos porque el mecanismo es el mismo. Tenemos, si hablamos de la segunda mitad del distal y el colector cortical, la célula, recuerden que se llama célula principal, porque en las intercaladas no ocurre esto. Si hablamos de túbulo colector medular, era célula tubular. Repasemos. En la segunda mitad del distal y el colector cortical se reabsorbe el 5% de sodio, en el túbulo colector medular del 3 al 5%. Pero les puse un solo dibujo porque el mecanismo es exactamente el mismo. Fíjense, en canal de sodio. ¿tá? El sodio ingresa a la célula tubular o célula principal, como ustedes le quieran llamar, por el canal de sodio. Y luego se reabsorbe hacia la sangre por la bomba de sodio-potasio ATPase. Así que todo lo que ya estuvimos estudiando le pegamos un súper repaso y esto le tienen que contar al profe en el oral porque posta que estuvo preguntando en los recuperatorios de diciembre, si no les preguntaba sodio era potasio, era sodio, potasio, fosfato, calcio y magnesio. Por suerte todos tenemos que dar o estamos dando, así que. Pero bueno, si ya van estudiando los temas de antes, mucho mejor. ¿no? Y por último, ¿cómo vamos a regular este equilibrio de sodio? Todos estos procesos tubulares que yo les conté. Hay variables muy importantes que me van a afectar la eliminación o la excreción de sodio por orina. ¿Cuáles son los factores que me van a aumentar la excreción o la eliminación de sodio por orina? Por ejemplo, el aumento de sodio en la dieta. Si consumo mucho sodio, tengo que eliminar mucho sodio. El aumento de la presión arterial. Bien. El aumento del índice de filtración glomerular y el aumento de los péptidos natriurético auricular y natriurético cerebral. En un ratito les armé un esquema para relacionar todo lo que ya estuvimos estudiando. Bueno, armé un poco y otro saqué de los libros, así que no armé yo. Junté un poco de información y creo que este esquema, si mal no recuerdo, está en el Constanzo, pero más cortito. Yo le agregué cosas que por ahí el profe va a querer escuchar, capaz que, bueno, pero está más o menos así en el Constanzo. Ahora, factores que me disminuyen la eliminación de sodio por orina, ¿cuáles pueden ser? El sistema renina-angiotensina-aldosterona y la aldosterona. ¿no? Así que repasemos entonces en conjunto todos estos factores. Entonces, por ejemplo, fíjense, acá abajo dice, finalmente aumento de excreción de sodio. Entonces, ¿de qué manera una persona podría eliminar mucho sodio por orina? Por ejemplo, ¿qué pasa si un paciente, una persona, consume mucho sodio? Se aumenta la ingesta de sodio. Bueno, como dijimos hace un rato, si aumenta la entrada, tiene que aumentar la salida. Ahora, ¿por qué mecanismos? Si nosotros comemos mucho sodio, recuerden
que a nivel de los intestinos se va a reabsorber mucho sodio. El sodio, al reabsorberse, va a ejercer presión osmótica sobre el agua, es decir, va a arrastrar agua, y eso me va a aumentar la volemia. Entonces se reabsorbe sodio, sodio arrastra agua, y aumenta la cantidad de plasma que tiene la sangre. Pensemos un poquito en cardio. Si aumenta la volemia, aumenta el retorno venoso, o sea, la sangre que llega a las aurículas, aumenta la precarga, es decir, el volumen de fin de diástole, que acuérdense que era la sangre que llega al ventrículo, o sea, estoy diciendo que el ventrículo se llena más. Si el ventrículo se llena más, recuerden que se va a distender y se va a contraer con más fuerza. Esto era el mecanismo de Frank Starling que vimos en segunda era. Cuanto más se distienden las fibras durante el llenado ventricular, con más fuerza se contrae y más volumen eyecta. Habíamos dicho esto. ¿Será verdad lo que dice el mecanismo de Frank Starling? Fíjense que sí. Aumenta el volumen sistólico, que recuerden que era el volumen que se eyectaba en un latido. Aumenta el gasto cardíaco, que era el volumen de sangre que se eyecta en un minuto. Aumenta la presión arterial, es decir, la fuerza que ejerce la sangre que choca contra la pared de las arterias. Fíjense lo que yo estoy haciendo. Ustedes tranquilamente le pueden decir al profe así: aumenta el retorno venoso, aumenta precarga, aumenta fuerza de contracción. Pero vamos a suponer que ustedes están diciendo eso y el profe dice: para. ¿Qué es el volumen sistólico? Les corta la explicación y les pregunta. Tienen que saber qué es valor normal. Entonces, está buena la explicación, pero siempre teniendo en cuenta los conceptos de cada cosa, ¿no? Si aumenta la presión arterial, recuerden que esto me va a activar a los vasoreceptores de aorta y de carótida. Acuérdense que al estimularse los vasoreceptores de carótida y aorta, se va a generar una señal sensitiva o aferente que va a viajar por el par 10 si venía de aorta, por el par 9 si venía desde carótida, y se va a dirigir hacia los centros vasomotores. No está acá la explicación, porque ya la dimos, pero si ustedes lo quieren relacionar, al profe le va a encantar que relacionen cardio con renal, le encanta a él a eso. ¿Ah? Así que los centros vasomotores, recuerden que van a producir una señal motora o eferente por medio de neuronas GABAérgicas, habíamos estudiado. Las neuronas GABAérgicas, acuérdense que inhiben al simpático. Si se inhibe el simpático, queda activado el parasimpático. ¿Qué es lo que hace el parasimpático para lo que estamos estudiando? Vasodilatación de la arteriola aferente. Si hago vasodilatación de la aferente, sabemos que siempre que haga vasodilatación de cualquier arteriola en el riñón, aumento del radio o vasodilatación mediante la ley de Poiseuille significa disminución de la resistencia. Y según la ley de Darcy, si disminuye la resistencia, aumenta flujo sanguíneo. ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Ven? Aumenta flujo sanguíneo renal, aumenta flujo plasmático renal, aumenta el índice de filtración glomerular, o sea, los riñones filtran más plasma. Si los riñones filtran más, reabsorben menos. ¿Ah? Recuerden que esto significa índice de reabsorción. Los riñones filtran más y hacen menos reabsorción de sodio. Por eso se elimina sodio por orina. Aumenta la excreción de sodio. Enganchamos acá intestino con corazón, con riñón, un solo quilombo, pero bueno, está copado si lo piensan así. ¿No? Así que una de las causas por las cuales se elimina mucho sodio por orina, básicamente porque se filtra mucho y se reabsorbe poco. Se filtra tanto que los primeros túbulos, que son el proximal y el asa de Henle, recuerden que no alcanzan a reabsorber a tiempo todo, por eso gran parte del sodio se pierde por orina. Seguimos. Vamos de vuelta. Al aumentar la volemia, aumenta el retorno venoso, que ya lo dijimos recién. Pero recuerden que al aumentar el retorno venoso se distiende la aurícula derecha. Al distenderse, los miocardiocitos de la aurícula derecha liberan una hormona llamada péptido natriurético auricular. Si quieren, pueden poner aumento de la precarga, hace que se libere péptido natriurético cerebral también, por ejemplo. Aumenta el retorno venoso, se distiende aurícula, ¿ah? Se libera péptido. Si aumenta precarga, también se libera péptido. Yo siempre me olvido del péptido natriurético cerebral, PNC, pero es lo mismo, ¿ah? Si se distiende aurícula, la aurícula libera
péptido natriurético auricular. Si se distiende ventrículo, que eso es precarga, se libera péptido natriurético cerebral. Básicamente los dos hacen lo mismo. Yo siempre me olvido del PNC, pero bueno. Ambos péptidos natriuréticos, el auricular y el cerebral, dijimos que una de las cosas que producen es vasodilatación de la arteriola aferente también, como habíamos dicho hace un rato. Si hago vasodilatación de la arteriola aferente, de vuelta, aumenta flujo sanguíneo renal, aumenta flujo plasmático renal, aumenta el índice de filtración glomerular, y eso hace que disminuya la reabsorción. Por otro lado, pueden poner si quieren acá para relacionar. El péptido natriurético auricular, recuerden que disminuye la reabsorción de sodio en túbulo contorneado distal y colector cortical. Así que sin modificar el filtrado, también disminuye la reabsorción. Podemos ir directo ahí si quieren. ¿Ah? Disminuye la reabsorción de sodio en segunda mitad del distal y colector cortical. Así que también. Y además disminuye, aumenta el filtrado, como están viendo. Bien. ¿Ah? Si disminuye la reabsorción de sodio, nuevamente se pierde sodio por orina. Aumenta la excreción de sodio por orina. Así que fíjense cómo todo lo que estuvimos estudiando por separado ahora lo juntamos y eso al profe le encanta. Por otro lado, al reabsorber sodio, el sodio arrastró agua, eso hace que mi sangre tenga más agua. O sea, se produce una hemodilución. Recuerden, la hemodilución, obviamente al sodio no le pasa, porque consumí mucho sodio, pero al resto de los solutos sí. ¿Ah? Por eso ya lo vamos a repasar en un rato, pero en primera era ya estudiamos este tipo de sobrehidratación. Recuerden que era la sobrehidratación hipertónica, que ya lo vimos, pero ahora lo vamos a volver a repasar, porque se toma en primera o en tercera. Si tenemos hemodilución, entonces, el sodio no se diluye porque consumí mucho, pero los otros solutos sí. Uno de los solutos que se diluye al aumentar el agua de la sangre son las proteínas plasmáticas. Y recuerden, si disminuyen las proteínas plasmáticas, va a disminuir la presión oncótica del capilar peritubular. Recuerden que la presión oncótica disminuye en cualquier capilar, pero si disminuye la del peritubular, recuerden que esa presión oncótica era la que permitía arrastrar agua dentro del capilar peritubular, aumentaba la reabsorción. Si está baja, esa presión oncótica del capilar peritubular disminuye la reabsorción de sodio en el túbulo proximal. A ver si, por si no se acuerdan, porque este tema, capilar glomerular nos acordamos siempre, pero el peritubular es el más. Primeros segundos. Peritubular. Acá. Les recuerdo lo del capilar peritubular por las dudas. Vamos a ir 2 segundos a nuestro pizarrón. A ver. Listo. Si ustedes recuerdan, estas eran las fuerzas de Starling del capilar peritubular, ¿ven? Presión hidrostática capilar, de 13, hidrostática del intersticio, oncótica capilar y oncótica del intersticio. Fíjense que la presión oncótica capilar permitía la reabsorción de solutos, por ejemplo, o de agua, hacia el capilar. Era una fuerza de entrada, permite la reabsorción. ¿Yo qué les estoy diciendo acá? Que al tener el sodio que yo comí, hizo que se arrastre agua, mi agua quedó con mucho plasma, me diluye las proteínas. Fíjense, acá está. Entonces, se supone que esta proteína debe arrastrar agua. Al estar disminuida esta proteína, esta presión oncótica del capilar peritubular, no se reabsorbe tanta agua. Ni tanto sodio, obviamente. No se reabsorbe tanto sustancia en general. Así que, por lo tanto, por eso disminuye la reabsorción de sodio hacia el capilar y ese sodio se elimina por orina. Fíjense cómo por todos lados me cierra toda la info. Cuesta pensar un poco así, pero bueno, lo que el profe quiere, está bien también, porque hay que relacionar las cosas. A ver. Así que fíjense, si disminuye la presión oncótica del capilar peritubular, disminuye la reabsorción de sodio
en el túbulo proximal, que es donde más se tendría que reabsorber, y esa gran cantidad de sodio se pierde por orina, se excreta por orina. Y por último, al aumentar el flujo sanguíneo sistémico, recuerden que eso va a ser como repasamos hace un rato. Vamos para atrás. Vamos acá. Al aumentar el flujo sanguíneo sistémico, eso hace que se filtre mucho sodio. Si se filtra mucho sodio, va a llegar mucho sodio a la mácula densa. Y si se filtra, si llega mucho sodio a la mácula densa, no se va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Recuerden que el sistema renina se activaba cuando la mácula densa reabsorbía poco sodio, menos del 5%. Si reabsorbe más del 5%, esta mácula densa no se va a activar el sistema renina. ¿Qué fue lo que puse acá? ¿Ven? Disminuye la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por lo tanto, no se va a secretar aldosterona. Me falta una flecha acá. Si no se secreta aldosterona, no es que no se va a reabsorber sodio, pero va a disminuir la reabsorción de sodio en la segunda mitad del túbulo distal y colector cortical. ¿Está? Perfecto. Al no haber angiotensina, tampoco se libera antidiurética, tampoco va a haber absorción de agua. Bueno, pero el agua no nos interesa. ¿Ah? Así que si se fijan, no va a haber actividad del sistema renina y por lo tanto no se va a reabsorber tanto sodio y ese sodio se va a excretar por orina. Así que fíjense, 18.000 cosas que estuvimos estudiando, como en esta pregunta que el profe hace de equilibrio del sodio, pueden juntar toda la información. El esquema este está recopado, si se fijan está en el Constanzo, así cortito. Yo le agregué más cosas tipo de cardio, así que sé que al profe le reencanta. Ustedes mezclan cardio con renal y se pone loco, le encanta. ¿Ah? Lo mismo acá, me hablan de la aurícula derecha, está recopado. ¿Ah? De hemodilución me hablan un poquito de sangre. Con este esquema es lo mismo que el Constanzo, más largo. Les puse más cosas para que ustedes ahonden más. Entonces el profe se da cuenta que no estudiaron del Constanzo específicamente, sino que razonaron más esto. Esto es lo que él quiere, así que está recopado. María Eugenia dice si puedo mostrar de vuelta lo de la hemodilución con las proteínas. Sí, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos al consumir mucho sodio? Imagínense que hoy al mediodía yo me comí una comida muy salada. Recuerden que al consumir mucho sodio, dentro de los propios intestinos el sodio va a arrastrar agua. Así que al reabsorberse también agua a los intestinos me va a aumentar la bulimia. O si quieren mezclarlo, el aumento de sodio, creo que hoy en línea de la mañana había hablado de las neuronas osmoreceptoras. Si yo como mucho sodio me va a dar sed, si quieren lo pueden poner acá, no hay problema. ¿Tá? Si yo como mucho sodio, eso me va a dar sed también. O sea que no solo se va a absorber sodio en el intestino, sino que me va a dar sed y yo me voy a tomar agua, ¿no es cierto? Y me va a aumentar la bulimia también. Entonces, cuando nosotros consumimos sodio, el sodio que yo reabsorbo en el intestino arrastra agua. O si no, también le pueden decir al profe, bueno, profe, al comer sodio me da sed, se estimulan los centros de la sed y pues, también tomo agua y me aumenta la bulimia. O sea, si ustedes quieren, se pueden ir por varios temas para explicarla. Esto es lo de siempre, pero enganchar cosas, pero podríamos enganchar todo lo que ustedes quieran. Así que estaría bueno, si quieren, se lo pueden decir. Ahora, ya sea porque mis intestinos reabsorbieron mucha agua o porque yo tomé agua, eso me va a aumentar la bulimia. ¿Qué significa eso? Que que mi sangre va a tener más plasma. Ahora, el ejemplo que doy siempre del tema es, ya que estamos acá. Uy, ¿quién se está sonando la nariz? ¿Quién fue? María Eugenia, ¿estás con COVID o es resfrío común? Pobre. Vamos, fuerza, fuerza. Encima, estudiar engripada es lo peor que hay. Fue alergia. No, lo mío, fíjense que la voz no me cambió todavía. ¿Hace cuánto que yo tuve COVID? 2 semanas y todavía mi voz está como... Es terrible. Recreo mental.
Bueno, un recreíto. Entonces, les pongo un ejemplo para que ustedes entiendan lo que preguntó María Eugenia. ¿Por qué hablamos de hemodilución? Les pongo un ejemplo. Yo quiero preparar un té, ¿no es cierto? Hace calor, quiero preparar un té. ¿Qué me dice el sobrecito de jugo que yo voy a poner acá? Yo tengo que poner un sobre de jugo y 1 litro de agua para que el jugo me salga dulce. ¿Qué pasa si yo agrego un sobrecito de jugo, pero le agrego 2 litros de agua? Me va a salir aguado, ¿no es cierto? El tere que yo preparé. Pero si yo le agregué un sobrecito de jugo, le agregué soluto como tenía que ser, ¿por qué me salió muy aguado, muy diluido? No es que el soluto yo agregué menos, no. Fue que hay demasiada agua. Entonces, fíjense que este ejemplo lo podemos poner acá. Yo siempre tengo la misma cantidad de proteínas en la sangre. ¿Qué fue lo que cambió acá para que bajen mis proteínas, como dice acá en el ejemplo? No, le agregué demasiado agua a este paciente. ¿De qué manera? Como comió una comida muy salada, tomó mucha agua. O sus intestinos reabsorbieron mucha agua. Entonces, ¿realmente el paciente tiene pocas proteínas en su sangre? No. Parece que tiene poco, pero es porque le agregué mucha agua a su sangre. Entonces, ¿qué es la hemodilución? Es cuando mi sangre tiene mucha cantidad de agua, mucho plasma. Al haber mucho plasma, me diluye a los solutos y a las células. Así que parece que hay pocas proteínas. No disminuyeron realmente, no es que el hígado está fallando. Parece que hay pocas proteínas plasmáticas porque tengo mucha agua. Al parecer que hay pocas proteínas plasmáticas, van a disminuir las presiones oncóticas o coloidosmóticas en todos los capilares. Pero a mí me interesa el del capilar peritubular. Entonces, si parece que hay menos proteínas en el capilar peritubular, disminuye la presión oncótica del capilar, que era una fuerza de entrada. Es decir, al haber pocas proteínas, arrastran menos agua hacia el capilar peritubular, por eso se reabsorbe menos soluto y menos agua hacia el capilar, y todo ese sodio que no se reabsorbió en el túbulo proximal se pierde por orina. O sea, en síntesis, fíjense que está bueno. Si yo comí mucho sodio, por todos estos mecanismos que les estoy contando, elimino mucho sodio. Está bueno, porque si yo lo retengo, me voy a empezar a hinchar, ¿no es cierto? Perfecto, entonces. ¿No? Perdón, pero me estoy riendo todavía. Perdón. Ya pasó, ya pasó. Fíjense, cambio de color para que vean que no es el mismo esquema. ¿Ven? Tac, verde. Entonces, fíjense, no es el mismo. Sé que fui muy fiaca y solamente borré algunas partes y las cambié. Pasa así cuando yo soy muy fiaca. No es el mismo gráfico. ¿Qué es lo que les estoy por explicar ahora? Entonces, fíjense. Hasta ahora, ¿qué expliqué? Causas que me aumenten la eliminación de sodio por orina. Fíjense. Aumento de la ingesta de sodio. Vimos que al aumentar la ingesta de sodio aumentó la bulimia y eso me aumentó la presión arterial. Aumentó el filtrado, también lo hemos visto. Y aumenta los péptidos. Fíjense que todo lo que les nombré acá en la lista está en el esquema que vimos recién. Ahora, causas de disminución de la eliminación de sodio por orina. Sistema renina, angiotensina, aldosterona y aldosterona. Vamos a ver si eso está en el esquema que les voy a mostrar ahora. Entonces, vamos a imaginarnos la situación opuesta. Yo tengo una dieta hiposódica. Si estoy con, por ejemplo, un paciente hipertenso que tiene que comer sin sal, nada de sal. Obviamente, si esa persona está comiendo poca sal, por los riñones, por la orina, obviamente tendrá que eliminar, excretar poca sal, porque se tiene que mantener un equilibrio, se tiene que mantener la homeostasis del sodio. Entonces, si ese paciente no consume tanto sodio, en sus intestinos tampoco se va a reabsorber mucha agua. Y también, al ingerir poco sodio, no se van a estimular tanto los centros de la sed. ¿Tá? Así que si no ingresa mucha agua desde el intestino o consumo mucha agua, va a disminuir la volemia. Recuerden que si disminuye la volemia, vamos a la parte de cardio, disminuye el retorno venoso, disminuye la precarga, que es el volumen de fin de diástole, disminuye la fuerza de contracción, disminuye el volumen sistólico, disminuye el gasto cardíaco y fíjense, disminuye la presión arterial del paciente. No va a ser grave, pero va a disminuir un poquito. ¿Tá?
Si está baja la presión arterial, esto me va a activar a los vasoreceptores arteriales de aorta y de carótida. Recuerden, al activarse los receptores de aorta y de carótida, se va a originar una señal sensitiva o aferente, que va a viajar por los pares 9 y 10, hacia los centros vasomotores, o sea, el núcleo del tracto solitario que está acá en la región dorsal del bulbo. Las neuronas de los centros vasomotores, recuerden que van a elaborar una respuesta, o sea, una señal motora o aferente que me va a activar al simpático, porque recuerden que son neuronas glutamatérgicas, la que activan al simpático. ¿Qué es lo que va a producir el simpático al activarse? Pararenal, obviamente, porque el otro ya estudiamos. Va a producir la vasoconstricción de la aferente. Por lo tanto, le va a llegar menos sangre y menos plasma al glomérulo y va a haber menos filtrado. Bueno, vamos a decirlo con palabras de física. Recuerden, vasoconstricción es disminución del radio. Según la ley de Pascal, si disminuye el radio, aumenta la resistencia de la arteriola aferente. Y según la ley de Darcy, si aumenta resistencia, disminuye flujo sanguíneo en riñón. Así que disminuye flujo sanguíneo renal, disminuye flujo plasmático renal, disminuye la presión hidrostática glomerular y disminuye el filtrado. Si los riñones filtran, si el glomérulo filtra poco, se reabsorbe mucho a nivel de los túbulos, o sea, aumenta el índice de reabsorción. Entonces, ¿qué está pasando en los riñones por esto que les estoy contando? Se está filtrando poco sodio y se está reabsorbiendo mucho. ¿Para qué? Y para no perder, yo no quiero perder tanto sodio porque consumí poco, así que si consumo poco sodio, fíjense cómo excreto poco sodio para mantener el equilibrio. Imagínense si el paciente consume poco sodio y tiene, por ejemplo, un Addison. En un Addison no hay aldosterona, no se reabsorbe sodio. Tiene poco consumo de sodio y encima el paciente está perdiendo sodio por orina, se arma un quilombo, una hiponatremia, ¿no es cierto? Bueno, acá es sin ninguna enfermedad, es para mantener el equilibrio. Al mismo tiempo, recuerden que si disminuye la volemia, disminuye el retorno venoso y no se va a distender tanto la aurícula derecha. Así que, por lo tanto, si no se distiende tanto la aurícula derecha, disminuye la liberación de péptido natriurético auricular. Si no se distiende tanto los ventrículos, disminuye la liberación de péptido natriurético cerebral. Recuerden, ¿qué hacían los péptidos natriuréticos? Disminuían la reabsorción de sodio. Bueno, fíjense, por eso no libero péptidos, porque yo sí quiero reabsorber sodio. Así que, al no liberarse esos péptidos, vamos a tener otra función que tenían estos péptidos, recuerden que eran vasodilatación de la aferente. Al no liberarse, va a ocurrir lo opuesto, que es la vasoconstricción de la aferente. Por lo tanto, lo mismo que dijimos hace un rato, ¿ven? Si hago vasoconstricción de la aferente, disminuye flujo sanguíneo renal, disminuye flujo plasmático renal, disminuye el índice, la presión hidrostática glomerular y disminuye el filtrado. Por otro lado, si el paciente filtra poco, si disminuye el flujo plasmático en el capilar peritubular, aumenta la reabsorción. Así que si disminuye filtración, aumenta el índice de reabsorción. Entonces, básicamente les estoy diciendo que si el glomérulo filtra mucho, si el glomérulo filtra poco, el capilar peritubular reabsorbe todo ese poco sodio que se reabsorbió. Por lo tanto, disminuye la eliminación de sodio por orina. Otro motivo más por lo que ocurre eso. Vamos al revés. Dice acá que va a haber una hemoconcentración. Vamos para el otro lado. Tengo que prepararme un tere, como me gusta decir a mí. Le pongo un sobrecito de jugo acá en la jarra. Pero, en vez de ponerle 1 litro de agua, como se debe preparar un tere, le pongo medio litro. Si yo pruebo ese tere, ¿qué sabor va a tener? Le puse el mismo sobre de jugo que hoy cuando hablé de hemodilución, pero ahora en vez de 2 litros le agregué medio litro de agua. ¿Qué sabor va a tener ese jugo que yo voy a preparar? Dulce, terriblemente dulce. En las 2 jarras que yo preparé le eché un sobre. Fíjense, hace un rato les dije que preparé un tereré con un sobre de jugo y 2 litros de agua. Ahora volví a preparar otra jarra de tereré con un sobre de jugo pero con medio litro. Uno está súper aguado
muy diluido y este está muy dulce, muy concentrado. Si tengo la misma cantidad de soluto, ¿cómo puede ser que tenga dos sabores tan diferentes? Por la cantidad de agua. Entonces, yo acá les estoy por hablar de hemoconcentración en este caso. En la hemoconcentración, la cantidad de soluto no cambió. ¿Qué pasó? Tengo menos cantidad de plasma. Al tener menos cantidad de agua en el plasma, parece que los solutos están aumentados. En realidad no aumentaron verdaderamente. Parece que están aumentados y a esto se le llama hemoconcentración. Entonces, ¿realmente aumentaron las proteínas del plasma? No. Parece que están aumentadas porque el agua tiene poco plasma. Perdón, el plasma tiene poca agua porque reabsorbí poca agua en los intestinos, por ejemplo. Entonces, no importa si parece o no, bueno, parece que hay más proteína, el efecto es el mismo, es decir, aumenta la presión oncótica en el capilar peritubular. Recuerden que presión oncótica significa que las proteínas arrastran agua, así que aumenta esa presión, esa fuerza de arrastre que tienen las proteínas sobre el agua, sobre el soluto. ¿Tá? Así que aumenta la reabsorción de sodio, principalmente en el túbulo proximal, que es donde más sodio se reabsorbe. Si yo reabsorbo mucho sodio, disminuye la eliminación de sodio por la orina, disminuye la excreción de sodio. Está bien, porque yo ingerí poco sodio, necesito mantener el equilibrio. Y por último, si tengo baja la volemia, me va a disminuir el flujo sanguíneo sistémico. Repasemos. Les dije, disminuye el flujo sanguíneo sistémico. Si disminuye el flujo sanguíneo sistémico, recuerden que a la mácula densa, que es la primera mitad del túbulo distal, les va a llegar poco sodio. Por lo tanto, reabsorbe poco sodio por este mecanismo. Si la mácula densa reabsorbe menos del 5% de sodio en este punto, se va a activar. Y recuerden, va a producir dos mecanismos. Por un lado, recuerden que va a liberar óxido nítrico y prostaglandina E2. Son mediadores locales. Recuerden que el óxido nítrico y la prostaglandina E2 perdón, cualquier cosa estoy diciendo. Recuerden entonces que si se reabsorbe el menos del 5% de sodio, la mácula densa se va a activar. Al activarse, ¿qué es lo que va a hacer? Va a enviar una señal parácrina hacia las células yuxtaglomerulares. ¿tá? Recuerden que las células yuxtaglomerulares van a liberar renina. Y ahí se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Fíjense acá. Sistema, entonces, renina-angiotensina-aldosterona. Por un lado, ¿qué va a hacer la angiotensina 2? Recuerden que la angiotensina 2 aumenta la reabsorción de sodio en el túbulo contorneado proximal y asa ascendente gruesa de Henle. ¿Ven acá? Se aumenta la reabsorción de sodio, pierdo menos sodio por orina. Por otro lado, se libera aldosterona. Recuerden que la aldosterona aumenta también la reabsorción de sodio, pero en la segunda mitad del distal y colector cortical. Fíjense, se aumenta la reabsorción de sodio, disminuye la eliminación de sodio por orina. Fíjense, eso es lo que estamos observando acá. ¿no? Así que, todo esto para poder mantener el equilibrio. Perfecto, entonces. Entonces, digamos que en las diferentes clases, fíjense que vimos reabsorción, secreción, hemos visto de regulación del filtrado, hemos visto hormonas que me regulaban la reabsorción y secreción, que obvio, me las puede preguntar por separado, me puede decir, bueno, hablame del antidiurético, ya la dimos. Ahora, les pide equilibrio de sodio y tienen como que relacionar todo lo que vimos, por eso les hice estos esquemas. Son los que están en el Constanzo, pero si buscan en el libro están así de cortitos. O sea, vamos a suponer, dice, si disminuye la volemia, disminuye el retorno venoso y disminuye la presión arterial, dice, por ejemplo. No me acuerdo bien exactamente cómo eran los esquemas, pero es bien cortito. Yo acá le agregué un par de cosas más para que con el profe se puedan explayar un poco y a él le va a gustar.
Porque ahí cuando relacionan temas, ya saben que tienen aprobado, pero re seguro. Así que, eso que estudiamos hasta ahí era el equilibrio de sodio. Todo lo que les dije hasta acá, pregunta de oral. También están los libros, obviamente, pero es pregunta de oral. Fíjense que después, algunas cosas sí sé que son nuevas que les di, pero la mayoría son de repaso. Vamos a ver ahora lo mismo, pero con el potasio. Si ustedes se acuerdan, casi junto con el... Miren acá, por ejemplo, para que vean. Acá vimos potasio. Acá arrastra el disolvente, junto con el sodio está el potasio. Acá, en el cotransportador sodio-potasio-cloro está el potasio. ¿Está? Así, acá en la retrodifusión del potasio está el potasio. O sea que vamos a volver a ver más o menos las mismas cosas, pero ahora solo pensando en el potasio. Perfecto. Otra pregunta de examen oral del profe. Háblame del equilibrio del potasio, fue la pregunta de oral del profe, o háblame de los procesos tubulares del potasio. Lo mismo, que tenemos que explicar esto y luego lo de renal. ¿Ah? Así que, primero, para hablar de lo normal del potasio, tenemos que saber cuál es el balance corporal del potasio, es decir, qué cantidad de potasio más o menos ingresa y egresa por día del organismo. Serían más o menos unos 50 a 150 miliequivalentes por día de potasio que ingresa y al mismo tiempo egresa del organismo para mantener una calemia normal. ¿Se acuerdan que la calemia, es decir, el potasio en sangre, es de 3,5 a 5 miliequivalentes litros? Entonces, para mantener una potasemia o calemia normal, tiene que ingresar y tiene que perderse del organismo la misma cantidad de potasio por día, que es 50 a 150 miliequivalentes litros. Si miran en las preguntas que les pasé, una vez el profe hizo esta pregunta. Un paciente consume una comida con mucho potasio, consume 300 miliequivalentes de potasio en una comida. A lo largo del día, calcule cuánto potasio va a perder ese paciente. Y los chicos se enloquecieron. No había que calcular nada. Si comió mucho potasio y el paciente está sano, iba a perder la misma cantidad. Así que la respuesta ni había que calcularla, era re fácil. Si el paciente comió 300 miliequivalentes de potasio en unas horas, ¿cuánto va a eliminar? 300. Para mantener la homeostasis. Ahora si me decís en 15 minutos cuánto va a eliminar, y no, en 15 minutos es medio imposible que yo elimine potasio, pero decía, durante el día, ¿cuánto potasio se va a eliminar? La misma cantidad para mantener este equilibrio. No había que calcular nada. Era simplemente saber que si el paciente está sano, se va a mantener la homeostasis del potasio. Es el mismo ejemplo acá. Si durante el día ingresa al organismo 50, 150 miliequivalentes de potasio, tiene que perderse la misma cantidad. Si el paciente está sano, va a pasar eso. Acá puse 70 como un número intermedio entre los dos, pero el rango es 50 a 150. Vamos a suponer 70. Supongamos entonces que al consumir alimentos consumimos 70 miliequivalentes por día de potasio. Tenemos que perder la misma cantidad. Fíjense que acá es un poco más fácil que con el sodio. Por la orina eliminamos casi todo ese potasio, 60 miliequivalentes por día, y por las heces, fíjense, 10 miliequivalentes por día para sumar lo que yo les estaba diciendo. Así que veamos cómo va a ocurrir este equilibrio del potasio en todo el organismo. Como ven acá, imagínense que con los alimentos yo consumí 70 miliequivalentes por día de potasio. Con algún alimento, bananas, como decimos siempre. Entonces, en el tubo digestivo, principalmente en intestino delgado, de esos 70 miliequivalentes, fíjense que se van a absorber 60. Y ahí los 10 miliequivalentes restantes son los que voy a perder por la materia fecal. ¿Tá? Por otro lado, fíjense que en el extracelular, perdón, acá no es por día, me equivoco siempre. En el extracelular, entonces, más o menos en total, en todo el extracelular, tenemos 65 miliequivalentes de potasio, más o menos. Todo el tiempo ese potasio desde el se va a estar intercambiando con varios órganos. Por ejemplo, con el músculo estriado esquelético. Que el músculo estriado esquelético, por favor, borren acá la palabra día, no sé qué escribí mal, ¿tá?
El músculo es todos los músculos del organismo, tienen más o menos en total 2.600 miliequivalentes. Así que borren tacho ahí porque no es por día, en total. Todos los músculos estriados esqueléticos del cuerpo tienen más o menos 2.600 miliequivalentes. Recuerden que el intracelular tiene más potasio, por eso. ¿Por qué no les puse ningún número acá de potasio que se intercambia? Porque eso va a depender de lo que estén haciendo esos músculos. Recuerden que los músculos realizan en todo momento potenciales de acción. De la repolarización del potencial de acción suele salir potasio de la célula, así que va a depender de la actividad del organismo. El potasio también se puede intercambiar entre el líquido extracelular y el hígado. Por ejemplo, en el hígado vamos a tener más o menos 250 miliequivalentes de potasio. El potasio, por ejemplo, también se puede intercambiar entre el LEC con los huesos, que suelen tener unos 300 miliequivalentes de potasio, muy poquito, así que lo principal, como pueden ver, es el músculo. Y por último, el potasio, vamos a ver que se puede intercambiar con los glóbulos rojos, que tienen más o menos unos 250 miliequivalentes de potasio, en total. Así que por eso no hablamos por día, ahí lo taché. Ahora sí, lo de la absorción sí es miliequivalentes por día, porque es lo que estamos hablando de pérdida y de ganancia. Por último, en un ratito vamos a hablar de este equilibrio, del intercambio que se produce de potasio de acuerdo a lo que necesitemos hacer. Por último, hablábamos de la cantidad de potasio que se perdía por orina. Tenemos que saber que por día los riñones filtran unos 810 miliequivalentes por día justamente de potasio. De esos 810 miliequivalentes se reabsorben 800, así que 810 yo tenía, se reabsorben 800, así que hasta ahora me queda 10 nada más. De lo que se filtró, 810 se filtró, 800 se reabsorbió, así que me quedan 10. Pero a eso tenemos que recordar que en algunos túbulos el potasio se reabsorbe, por ejemplo en el túbulo proximal y asa de Henle, pero en otros túbulos como distal y colectores, el potasio se secreta, que es lo que vamos a repasar en un rato. Fíjense que se secreta 50 miliequivalentes día, así que ahí tengo los 60, ¿está? 50 que no se reabsorbieron, más, perdón, 10 que no se reabsorbieron, más los 50 que se secretaron, me hacen los 60 miliequivalentes que les dije que se va a eliminar por día de potasio por orina. Así que esto es el balance corporal que tiene el potasio. Como estamos en renal, nos interesa hablar de los procesos en riñón, pero acá el profe hace otra pregunta más que ya les comento. Entonces, como les dije recién, para mantener la homeostasis del potasio, la entrada de potasio al organismo debe ser igual a la salida. Si alguno de los dos falla, eso va a llevar a que tengamos una hipercalemia o una hipocalemia. ¿Está? A ver. ¿En todo se borra el por día? No, no. Cuando hablamos de intercambio, no. O sea, solo la parte que eran que no tenía número, ven acá, el LEC, y el intercambio con los órganos. Vuelvo a poner, lo demás no se borra, ¿está? Ay, perdón, el equivalente no, ¿está? El día. Así que borramos el del LEC, le borramos el del músculo, el del hígado, el del hueso, o sea que si le borramos el día es porque tengo en general en todo el órgano, digamos, en todos los órganos. Y glóbulos rojos, ¿está? Eso es lo único. Lo otro se mantiene sí lo que es por día. Lo que pasa es que empecé a hacer el dibujo y como todo iba por día, le empecé a mandar a todo y cualquier cosa y está, no. Así que si le borramos lo que dice ahí barra día, estoy diciendo que en ese órgano en general tenemos esa cantidad de potasio. Ahora, todo lo que se mantenga miliequivalentes día, porque se sabe que exactamente esa cantidad es la que se va a reabsorber o se va a secretar. ¿Está? Vamos a mirar, cambio un ratito esto. Vamos a mirar para el sodio, así corrigen por las dudas. ¿Tá? A ver, vamos a ir a sodio para atrás un poquito y también les muestro la parte que me equivoqué. ¿Tá? A ver, esto es por día, acá. Miliequivalentes día. El sudor, sí, se mantiene día. El LIC, sí, este hay que borrar. Y eso nomás, el otro está perfecto. En sodio no me equivoqué tanto.
¿tá? El LEC tiene 2.450 miliequivalentes en total. Todo el LEC, no por litro, todo el LEC. El LIC tiene 375 miliequivalentes en total. ¿Está? El otro sí se mantiene lo por día. Para que corrijan, porque cualquier cosa escribí ahí. ¿Está? Perfecto. A ver. Entonces, como les decía, todo lo que es LEC más todos los órganos que están acá borren día. Dejen 1000 equivalentes nomás con el número. Entonces, para que se mantenga una calemia normal, o sea, una homeostasis en el potasio en sangre, el ingreso de potasio al organismo debe estar en equilibrio con el egreso. Si alguno de los dos aumenta o disminuye, se pierde ese equilibrio y el paciente va a presentar hiper o hipocalemia. Por ejemplo, si aumenta el ingreso de potasio al organismo, o sea, si consumimos alimentos que tienen mucho potasio, o por ejemplo en el hospital me inyectan mucho cloruro de potasio, algo así, o si se pierde potasio del organismo, entonces aumento del ingreso sería, vuelvo a repetir para que lo anoten, aumento del ingreso sería consumir mucho potasio, o por ejemplo, en el hospital me inyectan mucha solución de potasio, por poner un ejemplo. O una situación que me pueda disminuir el egreso o la salida de potasio del organismo, puede ser, por ejemplo, un síndrome de Cohn. Ahí está, no me acordaba. Síndrome de Cohn, recuerden, el exceso de aldosterona aumenta, perdón, el síndrome de Cohn no, vuelvo a repetir, Addison, siempre me confundo con el potasio. Vamos de vuelta. Addison me disminuye la salida de potasio del organismo. ¿Por qué? Recuerden que el Addison es una enfermedad que me disminuye la aldosterona. Así que repasemos. Si disminuye la aldosterona, disminuye la reabsorción de sodio a sangre, disminuye la secreción de potasio, o sea, disminuye la salida de potasio del organismo en una enfermedad de Addison. ¿Qué va a pasar con eso? Me va a aumentar el potasio en el cuerpo. A eso le vamos a decir balance positivo de potasio. Positivo, aumento de potasio, a lo cual le vamos a llamar hipercalemia o hiperpotasemia. O sea, una calemia mayor a 5 miliequivalentes litros. Por otro lado, puede ser que por algún motivo esté disminuido el ingreso de potasio, o sea, consumir alimentos que tengan poco potasio. O lo que es lo mismo, aumento de la salida, de la pérdida de potasio del cuerpo. Ahora sí, esto lo puede producir un síndrome de Cohn. Recuerden que en el síndrome de Cohn está aumentada la aldosterona, por lo tanto, aumenta la reabsorción de sodio y al mismo tiempo aumenta la secreción de potasio. Se pierde mucho potasio por orina, ¿tá? Por lo tanto, baja el potasio en sangre. A esto le vamos a llamar balance negativo de potasio, lo cual me va a llevar a una hipocalemia o hipopotasemia, ¿tá? Pero siempre que yo mantenga igual ingreso y egreso no pasa nada, se mantiene la calemia normal. El problema es cuando aumenta uno o disminuye el otro, ahí está el drama con el potasio. Bueno, en el caso del sodio, vieron que nosotros estuvimos estudiando lo del riñón nomás. Bueno, eso en el caso del sodio. En el caso del potasio, el profe quiere saber, en realidad está en todos los libros, que para mantener el control del potasio en el organismo, tenemos que mantener un equilibrio externo. El equilibrio externo sería entre el LEC y los riñones, la cantidad que eliminamos o no. Pero también existe un equilibrio interno, que es entre el LEC con todas las células de los órganos que les estuve nombrando acá. Así que, mucho cuidado con esto, porque el profe le encanta preguntar. Cuando hablen del control de potasio en el organismo, me tienen que hablar de los dos mecanismos para mantener el control, que son el equilibrio interno de potasio y el equilibrio externo de potasio. Y seguramente les sonará, porque el profe lo ha preguntado así varias veces, ¿tá? Cuando hablamos de equilibrio interno del potasio, es el que me permite mantener el equilibrio entre el potasio que tengo en el LEC y el que tengo en el LIC. Ese es el interno, ¿tá? Recuerden que en el LEC tenemos 3,5 a 5 miliequivalentes de potasio por litro, y en el LIC 140. Necesitamos mantener ese gradiente. En cambio, cuando hablemos de equilibrio externo, ahí sí vamos a hablar del balance de potasio entre el organismo y el entorno. O sea, el hecho de eliminarlo no, que lo principal recuerden que es por riñones. Así que
Esto es lo que suele costar, no es difícil, pasa que no lo leemos tanto. Nos acordamos riñones, y el profe me pregunta esto, y ahí nos caga el oral. No es difícil, fíjense, son cosas que conocemos. Pero bueno, vamos a charlarlo. Así que esto sí es nuevo, no lo hemos dado antes todavía. Entonces, comencemos con el equilibrio interno. ¿Cómo mantenemos la cantidad de potasio normal en el LIC y en el LEC? Entonces, ¿qué es el equilibrio interno? Vamos a decir que es la distribución del potasio a través de las membranas plasmáticas, justamente. Entonces, como ya les dije hace un rato, ¿cómo se distribuye el potasio entre ambos líquidos corporales? 140 miliequivalentes litros de potasio en el LEC, o sea, 98% del potasio está dentro de la célula, y en el LEC 3,5 a 5 miliequivalentes litros, o sea, 2% de potasio. Este gradiente de potasio, ustedes ya saben, por primera era, que es mantenido por la bomba de sodio-potasio ATPasa. Acuérdense que la bomba de sodio-potasio ATPasa saca 3 sodio de la célula y mete 2 potasios. Así que, siempre que esté aumentado el potasio en el LEC, la bomba lo mete a células. ¿Ah? Así que el ingreso o la salida de potasio de una pequeña cantidad de potasio del LIC hacia el LEC, me va a alterar mucho la concentración de potasio en el LEC. Por eso la bomba se activa, para volver a mantener el equilibrio. Así que piensen, ¿qué pasa si la bomba no funciona? Se me va a complicar. Hay otros factores más. ¿Ah? Así que, vamos a separarlo en dos partes. Vamos a primero repasar qué factores me pueden bajar la calemia, que el profe tipo Choi lo ha preguntado varias veces, y qué factores me pueden aumentar la calemia. ¿Ven? Acá. ¿Ah? Entonces, causas de hipocalemia. Vamos a desarrollar una por una por qué, que es lo importante. Entonces, ¿cuáles van a ser los factores? Este cuadrito es el que está en el apunte del profe o en el que dio en clase, ¿ven? Salida de potasio, y acá está la lista. Si quieren, se estudian esto. Pero si en un oral el profe les pregunta por qué, tienen que saber. Así que toda esta lista que están acá en el cuadrito, lo vamos a charlar. ¿Ya? Y después repasamos todo, así que no se preocupen. Pero bueno, para un choice, este cuadro está buenísimo. ¿Por qué? Necesito saber paso por paso por qué cada factor. Así que empecemos por el principio. Vamos a hablar de los factores que producen hipocalemia. ¿Por qué producen hipocalemia? O sea, ¿por qué me baja el potasio en sangre? Y porque ingresa a las células el potasio. Así que lo mismo sería decir factores que hacen que el potasio entre a las células. ¿Ah? Uno de estos factores es la insulina. En el apunte del profe hay un casito clínico que habla de insulina, un paciente diabético, por ejemplo, que le falta insulina. ¿Cómo está el potasio? Y uno dice, ay, ¿qué tiene que ver la insulina con el potasio? Eso es lo que siempre nos preguntamos todos. Bueno, la insulina, la causa de que haya insulina en sangre, recuerden que es cuando comemos, o cuando, si hablamos de patología, un insulinoma. Post ingesta, ya saben, repasemos igual lo de bioquímica. Cuando comemos, recuerden que me aumenta la glucemia, y la glucemia estimula a las células beta del páncreas para que liberen insulina. Eso es lo normal. Ahora, un insulinoma es un tumor del páncreas que secreta insulina, obviamente. Así que, ¿qué va a pasar si hay insulina dando vueltas por sangre? Recuerden que la insulina ya lo vamos a estudiar para el final, porque páncreas, recuerden que entra luego de la tercera era, el profe recién dio páncreas y reproductor y neuro. Pero bueno, ya lo vamos a estudiar. Pero recordemos, recuerden que la insulina va a actuar, su mecanismo de acción es mediante un receptor de membrana con actividad de tirosinquinasa. Al activarse este receptor con actividad de tirosinquinasa, acuérdense que primero, no sé si se acuerdan, repasemos, pero no importa por ahora. Acuérdense que el receptor de insulina tiene dos unidades beta y 2 alfa. La insulina viene, se une a las 2 unidades alfa, se activa la unidad beta, que es transmembrana, y eso me activa a la tirosinquinasa, que están adheridas a la unidad beta. Primero, acuérdense que las tirosinquinasas se activan entre sí, y luego tienen la capacidad de fosforilar al sustrato del receptor de insulina. No se preocupen, no tienen que saber esto para renal, pero como para ir estimulando lo que estudiaron en bioquímica y lo que vamos a estudiar en endocrina. Así que
Al activarse el receptor con actividad de tirosinquinasa, estas tirosinquinasas tienen la capacidad, como toda quinasa, de fosforilar al sustrato del receptor de insulina. Recuerden que el sustrato del receptor de insulina, a su vez, me va a activar una serie de proteínas que me van a servir para múltiples funciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, creo que me dijeron GLUT4 el otro día, ¿no? Lo de los órganos insulino dependientes, creo que me dijeron, bueno, por ejemplo, GLUT4, que estaba en el citoplasma, se expone, ¿sí? Ah, perfecto. Sí, muy bien. Pregunta, porque eso siempre me olvido. Siempre estoy entre el GLUT2 y el GLUT4, ese es mi problema, toda la vida fue ese problema. Entonces, por ejemplo, el GLUT4 estaba dentro de una célula de tejido adiposo, se expone y capta glucosa. Por ejemplo, se estimularán o se inhibirán enzimas para las diferentes vías metabólicas. ¿No? Eso ya lo vamos a ir estudiando o ya lo estudiaron en biología. Bueno, una de las proteínas que se va a estimular, que es por lo que nosotros tenemos que estudiar, es la bomba de sodio, potasio, ATPasa. Así que la insulina, en síntesis, simplemente les hice repasar. La insulina estimula una bomba de sodio, potasio, ATPasa, las que hay en todas las membranas de las células. Por lo tanto, ¿qué hace la bomba? Recordemos, saca 3 sodio de la célula y bombea potasio hacia el líquido. Y por lo tanto, me baja el potasio desde la célula. Así que pensemos, ¿cuál es la pregunta que me puede hacer el profe? Paciente con diabetes, ¿va a tener hipo o hipercalemia? Si estamos diciendo que la insulina me baja la calemia, un paciente con diabetes va a tener hipercalemia. Creo que está escrito más adelante, así que no se preocupen. A ver. Acá está la diabetes, ¿está? Bueno, ya lo estamos viendo. Si yo sé que al haber insulina se activa la bomba de sodio-potasio y eso mete potasio dentro de las células, por lo tanto, ¿por qué un paciente diabético tiene hipercalemia? Bueno, acá está. Sabemos lo que hace la insulina, que si a mí me preguntas, una de las funciones de la insulina, esta es la que menos me acuerdo. Yo me acuerdo todo lo de las vías metabólicas, pero bueno, para este tema está copado. Así que, al ingresar potasio al interior de las células por esta bomba, disminuye la calemia. Perfecto. Otro factor que me disminuye la calemia, o sea, que hace que el potasio entre a las células, son los agonistas beta-2 adrenérgicos. Recuerden que la palabra agonista significa que estimula a los receptores beta-2. Por ejemplo, el salbutamol o el albuterol. El salbutamol, no sé si ustedes se acuerdan, era el que se utilizaba en los inhaladores para calmar el broncoespasmo que tenía el paciente, porque hace vasodilatación en los bronquios. El feocromocitoma es un tumor secretor de adrenalina y noradrenalina, así que puede ser un tumor de la suprarrenal, por ejemplo, que secrete mucha adrenalina y noradrenalina, así que o es un fármaco que estimula a los receptores beta-2 o es la propia hormona en exceso que estimula a estos receptores. Entonces, recuerden que si yo digo que el salbutamol o el exceso de adrenalina y noradrenalina se une a receptores beta-2, estos receptores beta-2 sabemos que son receptores asociados a proteína GS. Por lo tanto, ni bien se activa el receptor, la proteína GS, la subunidad alfa S de la proteína GS, estimula la adenilato ciclasa. La adenilato ciclasa transforma el ATP en AMP cíclico. El AMP cíclico, recordemos que estimula una proteína quinasa A, y como ya sabemos, la quinasa fosforila proteínas. Adivinen a quién vamos a fosforilar. Lo mismo que hizo la insulina. Bomba de sodio, potasio, ATPasa. Recuerden que en primera era les dije que teníamos en todas las células, así que si se fosforila la bomba de sodio, potasio, ATPasa, se activa y bombea potasio al interior de las células, al líquido. Por eso disminuye la calemia, o sea, el potasio en el líquido. ¿Está? Perfecto, entonces. Otro factor, entonces, agonistas beta-2 adrenérgicos, estimulamos a receptores beta-2, activamos la PKA. Fíjense la otra palabra que figura acá, que eso puede confundir en el examen. Otro factor son los antagonistas, alfa,
alfa 1, perdón, alfa 2, sí, alfa 1 adrenérgicos. Antagonistas alfa 1 adrenérgicos, que acá no se ve bien, pero son alfa 1, porque los alfa 2 son GQ, así que alfa 1. Otro mecanismo sería gracias a antagonistas alfa 1 adrenérgicos. Son fármacos re raros. Antagonistas, recuerden que significa que inhiben. Agonistas que estimulan, estimulación competitiva. Antagonistas que ven acá, inhiben. Fármacos rarísimos, pero que bueno, están en los apuntes o en el constanzo. Tenemos a la yohimbina, con H, y a la mirtazapina. La verdad que la mirtazapina es la más conocida, pero para mí son drogas rarísimas. Les doy por las dudas. Yo con H, yohimbina y mirtazapina. ¿Qué es lo que hacen estos antagonistas? Inhiben a los receptores alfa 1 adrenérgicos. No, perdón, no. Era beta, era GS, alfa 2, ahí está. No, alfa 2, me corrijo. Porque los betas son GS, los alfa 2 GI, los alfa 1 GQ. Así, estudio siempre de memoria esa parte. Alfa 2, corrijo acá. Así que, ¿qué es lo que hacen estas drogas? Ahora sí, estoy correcta. ¿Qué es lo que hacen estas drogas? Inhiben a los receptores alfa 2 adrenérgicos, que por Bioqui sabemos que son asociados a proteína GI. Si yo inhibo a la GI, no se va a inhibir la enilatociclasa. La proteína GI, recuerden que inhibe la enilatociclasa. Pero si yo inhibo a estos receptores, no se va a poder inhibir la enilatociclasa, así que se va a estimular como si fuera un GS que les dije recién. Al no inhibirse la enilatociclasa, queda estimulada, lo cual aumenta el AMP cíclico, activa la proteína quinasa A. Esta quinasa, recuerden que fosforila proteína y se estimula la bomba otra vez, como les dije recién, ¿ven? Si se estimula la bomba, significa que se va a bombear potasio al interior de las células, bajando melacalemia. Así que, por favor, ahora sí, estoy correcta, alfa 2 adrenérgicos sería el mecanismo que se inhibe, y por eso se estimula toda la bomba de sodio-potasio ATPase. Las drogas más raras que la miércoles, la verdad que no son muy utilizadas, pero bueno, es lo que el profe les ha pasado. Son las 4. Vamos a hacer un recreo, entonces, 10 minutitos de recreo, y ahí continuamos hablando del equilibrio interno del potasio todavía.